Ya, muy bien. Ok, bueno, entonces la primera parte no va a estar, pero ya la tenemos explicada. Vamos a seguir con el vanguardismo, ¿no? Eh, Vamos a hablar un poco de las escuelas vanguardistas más importantes, ¿no? Y sus representantes. El futurismo, por ejemplo, en literatura es la que comienza, ¿ya? Y nos hablaba del culto de las máquinas, ¿no? La velocidad, la tecnología. Su autor es Filippo Tommaso Marinetti, ¿no? Con su obra Mafarca el futurista, por ejemplo, ¿no? En donde rompe con todo, ¿no? Y la tecnología es su principal punto de referencia. Entonces ahí ponemos futurismo, ¿no? Máquinas, velocidad, tecnología, ¿no? Las guerras también. Los futuristas dicen que es necesaria, ¿no? Las guerras son necesarias para nuevas creaciones, para que el mundo vaya avanzando, ¿no? Y vaya desechando lo antiguo y edificando lo nuevo. Muy bien, luego vamos a irnos con el dadaísmo. Nos saltamos un poquito el expresionismo porque vamos a hablar de Kafka. Entonces el dadaísmo surge con Tristán Tzara, en donde asocia palabras y sonidos de modo incoherente, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes del poema de Vallejo que dice, y el cadáver, ay, siguió muriendo? Ese poema llamado Masa, ¿recuerdan? Entonces, si analizamos solamente esa línea, nos vamos a dar cuenta que hay una incoherencia grande, ¿no? Porque ¿cómo un cadáver va a seguir muriendo si es cadáver? Pero claro, luego nos damos cuenta que tenía otro sentido, pero es eso, ¿no? La incoherencia del dadaísmo, ¿ya? El expresionismo, más bien lo que hace es deformar la realidad. ¿Qué es lo que hace? Expresa la esencia interna del hombre a través de alegorías o representaciones intensas, ¿no? El caso de la metamorfosis de Kafka justamente es un ejemplo muy claro de lo que es una obra expresionista, ¿ok? Entonces, como todos sabemos, ¿no? Franz Kafka cuando escribe pues la metamorfosis, su obra está enmarcada dentro de lo absurdo, ¿no? Porque un hombre, ¿cómo se va a convertir en insecto? Pero tiene, detrás de esta apariencia, tiene un sentido muy, muy, muy grande, ¿no? Entonces le pide a su amigo Max Brod que queme, se deshaga de todas las obras que él había escrito hasta ese momento, porque según él no servían para nada, ¿no? Era una tontería lo que había hecho, pero Max Brod fue mucho eh, más lúcido en ese aspecto, porque se dio cuenta de la carga tan fuerte que podía tener estas obras y las preservó, ¿no? Y luego de la muerte de Kafka las publica. Muy bien, vamos a hablar un poquito de la metamorfosis. Su tema es la alineación o deshumanización del hombre contemporáneo, como todos lo sabemos, ¿no? Hay una simbología muy grande de Kafka con el señor Samsa, que era el padre de Gregorio, pero de quien también él saca mucho, ¿no? Porque su padre con él tuvo una relación muy, muy, muy tirante, muy traumatizante también, ¿no? La mamá de Gregorio era una mujer enfermiza, ¿no? Sumisa también. Y él, Gregorio, era un comerciante, ¿no? Viajaba para vender paños y todo eso. Y tenía una hermana a quien él quería mucho, llamada Grete, ¿no? Que tenía 17 años, aficionada al violín, ¿no? El jefe, el explotador, que simboliza el capitalismo. ¿Se acuerdan cuando él amanece, pues, convertido en insecto? Lo que más le preocupa es irse a trabajar, ¿no? No Trabajar. tanto que claro, a trabajar. No que se había convertido en insecto. Su mamá, pues, le tocaba la puerta, oye, Gregorio, tienes que ir, ¿no? Ya te estás haciendo tarde. Y a mamá le decía, pues con una voz así ya había cambiado, ¿no? Y las formas, no se acostumbraba a esa nueva forma de insecto, hasta que siente la voz pues, de su jefe que había venido a reclamar, oye, no está ahí, todos pues tocan la puerta, ¿no? Y el jefe aprovecha para decirle, señores, su hijo está portándose mal en el trabajo, parece que lo vamos a despedir, fíjense ahora, no sale, no viene a tiempo, en fin, pues no, y Gregorio se desespera, ¿no? Porque dice, uy, me van a botar del trabajo, no puede ser. Y va, pues ahí con esa forma de insecto, abre la puerta, ¿no? Así, desesperado,
Y cuando lo ve, pues ¿no? el encargado, el jefe, lo mira convertido así en insecto, se desespera, se va corriendo, ¿no? Y el padre pues le empieza a tirar golpes con el periódico y lo trata muy mal, ¿no? Empieza ahí pues todo ese calvario para Gregorio, ¿no? Entonces, bueno, ahí entra a tallar Grete, que es su hermana muy querida, los dos se querían mucho, y ella comienza a atenderlo, ¿no? Pero se da cuenta que los gustos de Gregorio habían cambiado, ¿no es cierto? Le gustaba la leche, ella le llevaba, pero él siente asco, ¿no? Con esta nueva transformación, con esta nueva metamorfosis. Y empieza a podrirse, recién empieza él a comer, y su hermana pues le traía ya frutos o cosas ya pues que se estaban pasando, esto medio rancio, podridos, que él sí disfrutaba, ¿no? Y bueno, eh, la hermana, el padre, la madre, todos vivían mantenidos por Gregorio, ¿no? Y cuando se dan cuenta que no podía trabajar, como él no podía trabajar, ellos empiezan a trabajar, pero no era suficiente lo que ganaban y deciden pues alquilar habitaciones, ¿no? A unos tres pensionistas. Y una noche pues están ellos conversando luego de cenar y a Grete se le ocurre tocar el violín en la cocina, ¿no? Y los pensionistas dicen, escuchen eso, escuchen, viene a la cocina. Pero también lo escucha Gregorio, que estaba confinado en un cuarto, ¿no? Y él se emociona, dice, Greta está tocando. Sus antenitas empiezan a moverse, ¿no? Y habían dejado la puerta entreabierta, ¿no? El ama había dejado la puerta entreabierta de la habitación de Gregorio y él, embelesado por la música, empieza a acercarse, ¿no? Y los pensionistas van y le dicen a Grete, oye, pero Grete, le dicen, tocas muy bien, le dicen, disculpe, yo pensé que les estaba interrumpiendo, mi hija, dice el papá, pues, ¿no? No, no, señor, qué ocurrencia, más bien, si tocas tan bien, ¿por qué no nos deleitas ahí en la sala, pues un rato? Yo conozco a alguien con quien te puedo recomendar, ¿no? Si es que, ya, qué bueno, dice pues Grete, y está emocionada, ¿no? Porque se le presentaba una oportunidad y están ahí los pensionistas y empieza este mini concierto, pues, ¿no? Gregorio está ahí a la expectativa y Grete empieza pues a tocar, ¿no? A tocar y a tocar. Y él se emociona y poco a poco empieza a salir de la habitación, ¿no? Quiero ver a mi hermana, ¿no? A mi hermana quiero verla tocar. Una emoción grande de Gregorio, ¿no? Pero tan susumido estaba, tan embelesado estaba que no midió pues que los pensionistas estaban ahí y voltearon y lo vieron y se escandalizaron, ¿no? Le dijeron, nosotros hemos estado conviviendo con un monstruo acá, no te vamos a pagar nada. Bueno, empieza, ¿no? Un zafarrancho ahí, pues, ¿no? A Grete le dicen, no, olvídate ¿no? del violín. Y Grete pues molesta ahí, ¿no? Papá le dice, yo quiero que esa cosa se muera, ¿no? Que ese insecto se muera, ¿no? Claro, el padre le había tirado pues manzanas y toda una de ellas se había incrustado pues en el caparazón de Gregorio, ¿no? Pero eso no le dolió a Gregorio en realidad, ¿no? Lo que más le dolió fueron las palabras de su hermana, ¿no? Cuando dijo, ojalá que se muera, yo quiero que se muera, eso no es mi hermano. Me aburre, Bueno, la cosa es que Gregorio, escuchando eso, se va a su cuarto, ¿no? Ya estaba totalmente destrozado, ¿no? Y bueno, a las 3 de la mañana, eh, él expira, ¿no? Porque ya dice, no tenía sentido su vida, ¿no? Y al día siguiente, una de las criadas, pues va, y siempre lo molestaba, pues, a Gregorio, ¿no? Le tiraba escobazos y todo, y empieza a molestarlo así, pero Gregorio no respondía, ¿no? Se da cuenta que estaba muerto. Al poco rato va y le dice al señor Samsa, el bicho está muerto, le dice, ¿qué? Sí, ha amanecido muerto, pero no se preocupe, yo lo boté a la basura, le dice. ¿Y cuál fue la reacción de la familia? Lloraron, se desesperaron. No,
se alegraron, ¿no? Es como una carga que ya pues se hubiera ido y ellos están aliviados ahí, ¿no? Y lo celebran todavía, ¿no? Y salen a pasear, se suben al tranvía y empiezan a conversar por la señora y el señor Samsa, ¿no? Dice, ¿te acuerdas cuando Gregorio nos mantenía, ¿no? Sí, ahora ¿cómo vamos a necesitar para los gastos, ¿no? Y la ven pues a Grete que se asoma por la ventana. Y el papá dice, oye, mira a nuestra hija, ya tiene formas de mujer. ¿Por qué no le buscamos un pretendiente con mucho dinero, ¿no? Es decir, empiezan a ver a su hija ya como una mercancía también, ¿no? Entonces, esa es la deshumanización del hombre contemporáneo. Como ustedes ven, esto vendría a ser una alegoría, ¿no? Una alegoría contra el capitalismo, ¿ya? Bueno, vamos a ir avanzando rápido. Vamos a citar también a Ulises, otra obra famosísima de James Joyce. Lo que te pueden preguntar es cuál es la técnica que utiliza Joyce, el monólogo interior, ¿no? El fluir de la conciencia, el flujo de la conciencia, ¿ok? Con una obra muy, muy particular que se llama Ulises o Ulises, ¿no? Que es una alegoría también a la Odisea de Homero. Pero ustedes se acuerdan, pues, que en la Odisea, Ulises tarda 20 años en volver a Ítaca. Pero en esta obra, Ulises de James Joyce, todo transcurre en un solo día. ¿Ok? Ahí está pues, conocido como el Bloomsday, ¿no? Porque es la familia Bloom, ¿no? Tanto Leopoldo como Molly Bloom, y este es Van Dédalus, que haría del personaje de Telémaco, por ejemplo, ¿no? Entonces, tema central es la infidelidad que supuestamente sufrirá Leopoldo Bloom por parte de su mujer Molly, ¿no? ¿Se acuerdan que en la Odisea, Penélope tenía una característica? ¿Cuál era? ¿Recuerdan? La característica de Penélope, su fidelidad, ¿verdad? En este caso, él quiere volver a su casa le habían dicho que su mujer iba a ser infiel, ¿no? Y él decide retornar después de pasar una serie de avatares, ¿no? Del trabajo y todo, a su casa para comprobar si su esposa le fue fiel o no, ¿no? Entonces tiene algo de esta, ¿no? De la Odisea, pero en un solo día, ¿ok? Muy bien, hay otras escuelas, que es el surrealismo con la teoría del psicoanálisis, ¿no? La escritura automática, ¿no? A través de lo onírico, también de los sueños, que era el surrealismo, ¿no? Cuyo fundador fue André Breton, ¿ok? Hay más escuelas todavía, ¿no? El existencialismo, el ultraísmo de Borges, el cubismo, ¿no? De Guillermo Apollinaire con caligramas, el existencialismo de Albert Camus, de Jean-Paul Sartre, ¿no? Entonces, estas obras. Y también el impresionismo, en el cual se marca un carácter simbolista, ¿no? de la realidad. El tiempo parece que se congelara, ¿no? Es el tiempo psicológico. Entonces, en un momento determinado, un olor, por ejemplo, un perfume, te puede retrotraer a, a alguna experiencia que tú has vivido, ¿no? O una canción de repente, ¿no? O un programa, o una película, no sé. Pero en ese momento tú te vas a otra época y revives momentos, ¿no? Es decir, juega mucho con este tiempo lento, ¿no? ¿Ok? Y ahí está Marcel Proust, ¿no? Con su obra En busca del tiempo perdido, conformado por 7 tomos, ¿no? Bueno, también está el creacionismo, cuyo representante y fundador es Vicente Huidobro, ¿no? Su obra se llama Altazor, viaje en paracaídas, ¿ya? Muy bien, fíjese, hay muchas escuelas vanguardistas, pero las que hemos incidido me parece que son las que siempre se prefiere en los exámenes, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿cuáles serían las características del vanguardismo, chicos? ¿Qué opinan? ¿Qué responden? Rompen con lo clásico ¿Ya? y experimental.
experimental, claro, ¿no? Buscaba innovar. Bueno, como había tantas experimentaciones, surgen un montón de escuelas vanguardistas, ¿no? Entonces, las de mayor éxito, pues el expresionismo, ¿no? El surrealismo, el impresionismo, el existencialismo también. Muy bien, entonces acá chicos, en el siglo XX ya cambian las formas creativas, ya habíamos hablado en los géneros literarios cómo estos se alteran, ¿no? De lo lineal, que era hasta el siglo XIX, hay innovaciones de las técnicas literarias gracias justamente al vanguardismo, ¿no? Bueno, luego vamos a pasar a lo que se llama la generación perdida. La generación perdida se enfoca en jóvenes o narradores norteamericanos del siglo XX que se afincan, ¿no? en París, ¿ya? ¿Quiénes son estos personajes? Ya vamos a verlos dentro de un momento. Entonces, acá las características de la generación perdida se afinan en París. Todos combatieron en la Primera Guerra Mundial, de 1914 a 1918. Tiene como marco histórico la Gran Depresión Americana. Entonces vamos a encontrar qué temáticas dentro de las obras de la generación perdida, los años 20, la sociedad estadounidense, ¿no? El gran sueño americano, pero qué, eh, digamos así, pierde ese vigor por la Gran Depresión, ¿no? En el Gran Gatsby se ve mucho de esto, ¿no? También te habla de la inutilidad y la crueldad de la guerra, ¿no? De la guerra, porque ellos lo habían vivido, ¿no? Entonces lo vuelven nihilistas a estos personajes, ¿no? Cuestionan los valores, ¿cierto? Entonces en El Viejo y el Mar, por ejemplo, se ve eso también, ¿no? Bueno, hay muchas cosas acá en la generación perdida. Entonces, retrotraemos, decimos que son escritores norteamericanos que lucharon en la Primera Guerra Mundial y se fincaron en Francia, ¿ok? Sus estilos eran distintos, pero impactantes, ¿no? Todos estaban nucleados por una mujer llamada Gertrude Stein, que era una especie de mecenas para estos chicos jóvenes de aquel entonces, ¿no? Ella los bautiza con el nombre de la generación perdida por el tiempo que habían pues, estado en una guerra tan absurda, ¿no? Como la Primera Guerra Mundial, tan cruenta, tan miserable, ¿no? Estar tanto tiempo en las trincheras, imagínense ustedes, ¿no? Tantos jóvenes morir de una manera tan absurda, ¿no? Entonces Hemingway, ¿no? Utilizó las palabras de Gertrude Stein, ¿no? Todos ustedes son una generación perdida, ¿no? Esto aparece en el epígrafe, es decir, la primera parte, ¿no? De su novela Fiesta, ¿no? La primera novela que hace Hemingway. Bueno, obviamente todos tuvieron influencia del vanguardismo, ¿no? Las técnicas. Uno de los que más utiliza esto es William Faulkner, ¿ya? Que tiene narrador múltiple, por ejemplo, ¿no? Los saltos en el tiempo. Pero también vamos a hallar estilos periodísticos, es decir, más sencillos, más simples, pero contundentes, ¿no? Por ejemplo, este estilo era de Hemingway, ¿no? Que tenía ese poder de cohesión de las obras y sus obras, justamente sus obras son o tienen esta característica, ¿no? Hemingway, no nos olvidemos, el máximo representante de la generación perdida, ¿ya? Ok, a ver, vamos a hablar un poquito del Viejo y el Mar, que es una obra ya que sabemos que pertenece al género narrativo, de la especie de novela, ¿no? Su estilo es periodístico, es decir, eh, breve, sencillo. Ustedes han leído El Viejo y el Mar, no es complicado leerlo, ¿no es cierto? ¿Ya? Y ahí, en este estilo periodístico que tiene Hemingway, lo saca a la luz en una revista llamada Life, porque hasta ese momento Hemingway había sido cuestionado, ¿no? Entonces él tenía un problema con el alcohol, la gente decía pues, que Hemingway ya no escribía de la misma forma, hasta que él decide escribir una historia de un pescador, de un viejo pescador, ¿no? Esta historia que había oído en La Habana, ¿no? En Cuba. Y bueno, este pescador se llamaba Santiago, que había pasado 84 días sin conseguir absolutamente nada. Está Manolín también, ¿no? Que era el ayudante de Santiago, que era muy jovencito, a quien le impiden salir con el viejo. Es decir, al viejo lo dejan solo, lo empieza a denigrar por la edad, ¿no? Entonces ahí vemos por los antivalores, ¿no? La forma de irrespeto, la forma de discriminación por la edad, ¿no?
Pero, ¿cuál es el valor del viejo y el mar? Que este viejo se ve abandonado, pero él sale, ¿no? A buscar una buena pesca, ¿no? Y encuentra a este pez espada, ¿ok? Con quien hace una batalla también, pues, ¿no? Una batalla épica para poder tomarlo, porque cuando se da cuenta que era el pez más grande que había visto y que había picado el anzuelo, comienza esta lucha, ¿no? De 3 días ahí, él con el pez, ¿no? ¿No? Y es un momento de evocación también de su juventud, de otrora, ¿no? Cómo era fuerte, cómo había pescado, cómo había cazado, ¿no? En fin, hasta que finalmente logra eh, dominar al pez, lo ata a un lado de su bote y lo lleva pues de regreso, ¿no? A Gulfstream, ¿no? Que es la bahía de Gulfstream en Cuba, ¿no? Pero en el camino aparecen, ya ustedes saben, los tiburones, ¿no? Que empiezan a morderlo, él lucha contra los tiburones, ¿no? Eh, puede matar a unos 5, pero la sangre ahí empieza a llamar a otros y otros, y al final, pues el pez termina pues como un espinazo nada más, ¿no? Y llega y lo clava ahí y se va pues todo molesto, Santiago, ¿no? Que luego despertado por Manolín y dice, oye viejo, ya ha regresado, toda la gente está que mira al pez que has traído. No, pero si solo un espinazo, le dice, no, le dice, todos están hablando de, ¿no? Lo fuerte que eres, lo que has conseguido, ¿no? Y ahora no importa lo que digan mis padres, yo siempre voy a salir contigo, le dice pues Manolín al viejo, ¿no? Y lo deja durmiendo ahí y él sueña pues con leones, ¿no? Con el África, con sus buenas épocas de su juventud. Pero ahí el valor importantísimo es la perseverancia, ¿no? El viejo que lucha por días por conseguir a este pez, lo mata, lo lleva, lucha contra los tiburones, ¿no? Es toda una simbología, ¿no? Una alegoría de lo que es la vida, ¿no? Entonces ahí nosotros podemos decir, bueno, hay mucha gente que nosotros vamos a encontrar en el camino que nos va a decir, oye, tú no vas a ingresar, ¿no? O ingresado de suerte, ¿no? Siempre hay gente así. Lo importante es que tú siempre perseveres, ¿no? Y ahí vamos a encontrar estos temas, lucha contra la adversidad, ¿no? La soledad del viejo en medio del mar, por ejemplo, ¿no? Todos lo abandonan, ¿no? Y luego la amistad, la lealtad, ¿no? Personificado por Manolín, ¿no? Y el lugar donde se ambienta es en la bahía de Gulfstream, en Cuba. Ok, hay otros datos también, pues, ¿no? En este caso es una narración lineal, el tipo de narrador es omnisciente, ¿no? Y Hemingway les tapa la boca a sus detractores, porque el año 53, un año después de haber salido El viejo y el mar, gana el premio Pulitzer, y el año 1954 gana el premio Nobel de Literatura, ¿no? 1954, entonces ahí podemos anotar, pueden preguntarte esto, gana el Nobel de Literatura, ¿no? Muy bien, Hemingway, a pesar de que es llamado narrador del vitalismo, porque él siempre pues, fue un tipo muy, digamos así, muy energético, ¿no? Muy de acción, empieza a tener problemas, ¿no? Mentales por el abuso del alcohol, ¿no? Y todo eso hace que se suicide cuando tenía 62 años disparándose con su escopeta favorita, ¿no? El 2 de julio de 1961, entonces fallece Ernest Hemingway. Aquí vamos a encontrar entonces a otros representantes de la generación perdida, con John Dos Pasos, por ejemplo, con Manhattan Transfer. ¿Okay? Cuando dice sinopsis es la parte de Manhattan Transfer. Es decir, todas las obras que están subrayadas son las que figuran acá con su sinopsis, ¿no? Scott Fitzgerald con El Gran Gatsby, William Faulkner con El Sonido y la Furia, ¿no? De la familia Cobson, que también recibe el premio Nobel el año 1949, ahí también ustedes pueden poner ese dato importante. Y Hemingway con otras obras, ¿no? Que es Adiós a las armas, que es el alegato antibélico sobre la Primera Guerra Mundial. O sea, cada número romano se corresponde con la sinopsis de la obra, ¿no? Es decir, de lo que trata, en pocas palabras, ¿no?
por quién dobla las campanas, a la Guerra Civil Española, Muerte en la tarde, sobre el toreo, Verdes colinas del África, sobre la caza de animales, Nieves del Kilimanjaro, ¿no? Donde anuncia su muerte, ¿no? París era una fiesta que es una póstuma, básicamente es autobiográfica, todo acerca de la generación perdida. ¿Ya? Bueno, para finalizar, ya vamos con... Muy bien, entonces el último tema vendría a ser lo que es el panorama de la literatura española, que también han venido hoy en las preguntas. Entonces acá vamos identificando algunos autores, ¿no? Y sus obras, por ejemplo, Cervantes, ¿no? Está Lope de Vega, ¿no? Garcilaso, Calderón de la Barca. Bien, vamos a ver acá. Bueno, rápidamente vamos a ver la época de formación de los siglos X al siglo XIV. Comienza todo con las glosas, ¿ya? Las glosas que son anotaciones en nuestro idioma castellano muy rudimentario al borde de las hojas, ¿no? Que se escribían en latín. Entonces, estas son las primeras manifestaciones, ¿no? Luego vienen las jarchas mozárabes, en donde también el idioma castellano ya se asomaba, ¿no? A través de los estribillos en las moayajas, que eran poemas, ¿ya? Luego viene el Mestar de Juglaría, en donde ya vamos a encontrar una obra escrita, ¿no? O creada íntegramente en idioma castellano, ¿no? En el Sermo Rústicus. Entonces aquí estamos, ¿no? Con el Mestar de Juglaría siglo XII, que tiene carácter popular, épico y son anónimos, es decir, los juglares eran eso, ¿no? Entonces ellos recitaban o cantaban este tipo de poemas, del mío Cid en este caso, ¿no? Pero también surge el Mestar de Clerecía, que eran más cultos, ¿no? En donde ya predominan los asuntos religiosos. Bien, a ver. Vamos a hablar un poquito de los cantares de gesta. ¿Okay? Inicialmente eran transmitidos por los juglares oralmente. Ya sabemos que eran populares de tono épico, su métrica irregular y rima sonante. Tenemos algunos títulos acá, pero lo que nos importa es justamente el mío, Cid, que es el primer monumento literario de nuestra lengua española. Muy bien, aquí están más datos del mío Cid. Está basado en un personaje real que existió, ¿no? Rodrigo Díaz de Vivar, pero obviamente en este cantar se le da algunos atributos ya pues ficticios, ¿no? Compuesto alrededor del año 1140, dividido en cuántos cantos, tres cantos, ¿no? El destierro, las bodas de las hijas del Cid y la frente de Corpus. El autor, como todos sabemos, es anónimo, ¿no? Fue copiado por Perabat en 1307 y es conocido recién en el siglo XVIII gracias a Tomás Antonio Sánchez, que lo publica en 1779, ¿no? El título real es incierto, ¿ya? Porque ustedes van a encontrar pues el cantar del mío Cid, ¿no? Sencillamente el mío Cid, ¿no? El, el Cid campeador, etcétera, etcétera. Pero el título real no se sabe porque la primera hoja donde estaba no se encuentra. Y hay dos hojas más que se habían perdido dentro del tercer canto, que es la frente de Corpus, pero que se recomponen mediante la crónica de 20 reyes, ¿no? Dos personajes, Díaz de Vivar, Alfonso VI el rey, Doña Jimena, Elvira y Sol sus hijas, García Ordóñez, que era el malvado, y los infantes de Carrión, que también eran sobrinos de García Ordóñez, que completan este cuadro de antagonistas, ¿no? Su tema viene a ser la pérdida y recuperación del honor. ¿Ok? Y aquí estamos con algunos otros datos del siglo XIV y del siglo XV que
No creo que vengan en esta ocasión, ¿ya? Pero ahí está, ustedes lo tienen, por si acaso. Lo que sí, de hecho, se va a preferir, vendría a ser esta hora, ¿no? O esta parte de la Edad de Oro, ¿ya? La Edad de Oro que comprende los siglos XVI y los siglos XVII. Entonces estos datos son importantes para que ustedes lo puedan tener, ¿no? El siglo de oro, o la edad de oro, mejor dicho, se componen del Renacimiento del siglo XVI y el Barroco del siglo XVII. Entonces consta de dos movimientos, no nos olvidemos, ¿ya? Muy bien, en el Renacimiento vamos a destacar tres escuelas. Primero, la escuela italiana, llamada petrarquista, que es introducida por Juan Boscán, pero que es consolidada por Garcilaso de la Vega, quien escribe Églogas, ¿no? Donde encontramos a Salicio Nemoroso, ¿no? La Flor de Nido. A él le decían el Petrarca español. Y él perfecciona las formas italianas como el soneto, la lira, la octava real, es decir, todas habían sido traducidas de Italia hacia España y él los había condicionado, ¿no? Y los hace muy, muy bien Garcilaso de la Vega. Muy bien, la segunda escuela vendría a ser la escuela salmantina, representada por Fray Luis de León. Ya habíamos hablado de él, Oda a la vida retirada, Francisco Salinas, ¿no? Sus odas muy conocidas, más que nada serán ascéticas y filosóficas, es decir, de temática religiosa, ¿no? De reflexión. El tópico que utiliza es el Beatus Ille, traducido es dichoso aquel, que tiene mucha influencia marcada por Horacio, el poeta latino, ¿no? Posteriormente vamos a encontrar la escuela sevillana, encabezada por Fernando de Herrera, y su obra, La batalla de Lepanto. Su característica es exceso de adornos, de epítetos, de imágenes. Esto va a ser, por ejemplo, como una introducción a lo que sería posteriormente llamada la escuela barroca, ¿no? El movimiento barroco del siglo XVII. En el barroco vamos a encontrar a dos escuelas, la escuela conceptista de Francisco de Quevedo y la escuela culterana encabezada por Luis de Góngora y Argote, ¿no? Conocido como el ángel de la luz y de las tinieblas, porque su poesía pasa por dos etapas. Primero muy claras, muy fáciles de leer, pero esta segunda etapa de la culterana es la más oscura, ¿no? Muy difícil de comprender. Entonces, por eso se le pone el ángel de la luz por una etapa y de las tinieblas por otra etapa mucho más complicada. Ahí van a destacar la fábula de Polifemo y Galatea y su obra Soledades, ¿no? En la escuela conceptista de Francisco de Quevedo vamos a encontrar que prevalece el fondo, es decir, el significado, la semántica. Hay mucha polisemia, ¿no? Es decir, ambigüedad de los significados, la antítesis, ¿no? Las paradojas, las elipsis. Mientras que Góngora utiliza más, pues, el fondo, ¿no? La forma, perdón, ¿no? Que privilegia la forma sobre el fondo. Entonces usa la metáfora, hipérbaton, los neologismos, elementos mitológicos, etcétera, etcétera, ¿ya? Bueno, acá hay algunos tópicos literarios que se utilizan mucho. Por si acaso vamos a mencionarlas, el Carpe Diem, que consiste en hablar acerca de incidir en la ventaja de la juventud, de aprovechar la juventud, ¿no? No dejar pasar el tiempo en vano. También tenemos el lugar ameno, en donde describe un sitio propicio, idealizado, generalmente para el amor, ¿no? El Beatus Ille, que es la búsqueda del retiro hacia un espacio natural, ¿no? En donde se lleva una vida más austera, tranquila, sin excesos y peligros de la ciudad. Y el Aurea Mediocritas, ¿no? Es donde te dice que todos los excesos son malos, ¿no? Hay que tener una vida moderada, ¿ya? Muy bien, entonces si te da un fragmento, por ejemplo, que dice, ¿no? El sol tiende los rayos de su lumbre por montes y por valles, despertando los aves y animales y la gente, cual por el aire claro va volando, cual por el verde valle o alta cumbre, ¿no? Entonces ahí nos vamos a dar cuenta que hay una descripción de un espacio en donde hay rayos del sol, ¿no? Hay montes y valles, hay aves, animales, ¿no? Entonces hay un aire claro, hay
una cumbre muy alta, un verde valle. Entonces todo eso dibuja lo que es un lugar ameno. Entonces ahí la figura o el tópico literario, perdón, el tópico literario sería el locus amenus, ¿no? El lugar ameno. Muy bien. Vamos entonces con el género dramático. En este caso vamos a dar a conocer a los tres grandes dramaturgos de la Edad de Oro de España. Conocemos pues a Lope de Vega, que es el, digamos así, el padre del teatro español, ¿no? Su más grande representante, ¿ya? Llamado de muchas formas el Fénix de los Ingenios, monstruo de la naturaleza que lo pone Cervantes, ¿no? Poeta del cielo y la tierra. Este dato es importante, ¿no? El padre del teatro español, su más grande representante. Su teatro era nacionalista y popular, ¿no? Enfocado en España, básicamente, ¿no? Se basa en leyendas e historias justamente de su país. Tiene mucha riqueza inventiva. Entonces ahí hay un drama excelente que se llama Fuente Ovejuna, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Que se trata pues del honor villano, como vamos a ver, ¿no? Cuando hagamos la comparación de esta obra con la obra de Pedro Calderón de la Barca, que él es más que nada representante del teatro cortesano barroco, ¿no? Lope de Vega era más popular, ¿no? Pero Calderón de la Barca era más cortesano, ¿no? Paraba en palacio, ¿no? Y sus obras eran mucho más elevadas, más cultas, ¿no? Su teatro no era popular, sino cortesano y universal. Su estilo era depurado y suntuoso, ¿no? Alegórico, culterano y de mayor lirismo, ¿no? Tenía mucha reflexión filosófica, ¿no? Reflexiva, moralizadora, ¿correcto? Tiene muchas obras, la más conocida es La vida de sueño, también tiene El alcalde de Zalamea, El gran teatro del mundo, El médico de su honra, La dama duende, etcétera, etcétera. Y vamos a terciar con Frank Gabriel Telles, conocido como Tirso de Molina, en el cual presenta comedia de enredos, ¿no? Y también comedias religiosas. Discípulo, muy discípulo de Lope de Vega, y sus obras El burlador de Sevilla, que es un mujeriego, ¿no? De ahí sale Don Juan, Tenorio de Consorría, ¿no? Que vamos a ver después. Don Gil de las Casas Verdes, El condenado por desconfiado, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero estos son los tres grandes dramaturgos de la Edad de Oro. Entonces aquí vamos a hacer una pequeña comparación entre Fuente Ovejuna y La vida de sueño, ¿no? Fuente Ovejuna está basada en un hecho real, y esta es una obra que está compuesta en tres actos, ¿no? El drama histórico, cuyo tema es la exaltación de la masa para lograr la justicia colectiva, ¿no? No se olviden pues que en Fuente Ovejuna había un tipo muy abusivo, ¿no? Que era el malvado comendador Fernán Gómez de Guzmán, que violaba a las chicas, ¿no? Y bueno, al final, pues el pueblo se cansa de tanto abuso y termina linchándolo, ¿no? Al final todo el pueblo es llevado ante los reyes católicos, quienes le preguntan qué ha pasado, ¿no? Y cada uno de ellos da un testimonio, diciendo que todos se habían puesto de acuerdo para no dar un culpable, un responsable directo de la muerte de este abusivo comendador, sino que todo el pueblo se había hecho responsable de esta muerte, ¿no? Eh, claro, entonces Fuente Ovejuna se convierte en un personaje colectivo, ¿ok? Entonces ahí dan su testimonio Laurencia, Frondoso, ¿no? Que eran los pastores agraviados, ¿no? Jacinta, Pascuala, que habían sido violadas también por este comendador, los reyes católicos, quienes aplican la justicia y al final le dan la razón al pueblo de Fuente Ovejuna, ¿no? Y está el malvado comendador, cuyo nombre era Fernán Gómez de Guzmán. Está Esteban, ¿no? Que era el padre de Laurencia, ¿no? Alcalde de Fuente Ovejuna, quien su hija, Laurencia, eh, le llama la atención, ¿no? Le dice, tú no has sabido defender, pues, como alcalde, ¿no? A las mujeres que han sido violadas, y ustedes están aquí reunidos en vez de luchar contra ese abusivo. Y mira lo que me ha hecho, ¿no? Me acaba de violar, que esto, que el otro, ¿no? Y les dice gallinas y todos los hombres que estaban reunidos ¿no? En el ayuntamiento, ¿no? Coge una lanza y dice, si ustedes no van a hacer justicia, yo misma voy a hacer justicia, ¿no?
Y sale, y todos los hombres se ven, pues dice, oye, tiene razón, ¿no? Y van detrás de ella, ¿no? Y hay una bulla, pues el pueblo sale por las ventanas, ¿qué pasa, no? Vamos a linchar a ese abusivo del comendador y toda la gente va saliendo con todo lo que tenía encima, pues, ¿no? Palos, sartenes con cuchillos, bueno, en fin. Y finalmente lo matan, pues, ¿no? Al final ya, pues, el rey los reyes católicos lo sueltan, ¿no? En cambio, la vida de sueño ya está ambientada en Polonia, ¿no? No está en España, en Polonia. Fíjense que hay una universalidad ya por parte de Calderón de la Barca, ¿no? Se basa mucho en los mitos griegos, ¿no? ¿Se acuerdan de Edipo Rey? ¿No? ¿Se acuerdan que el destino enmarca esa obra? Edipo no puede escapar de su destino, pero acá eh, Segismundo escapa o no de su destino. ¿Qué dicen ustedes, no? Entonces hay una lucha ahí de la contrarreforma religiosa también, hacer ver el paganismo de esas obras, y lo importante era la religión católica que te había dado el libre albedrío, ¿no? Es decir, la libertad para que tú decidas entre hacer el bien o hacer el mal. Obviamente Segismundo no había tenido la oportunidad, ¿no? Porque había crecido pues en una torre, su papá había sido influenciado por los astros, por el oráculo, ¿no? Y le decía pues que su hijo lo iba a humillar, que le iba a sacar del trono, y por eso es por miedo, ¿no? Es decir, hace caso al oráculo y lo encierra a su hijo que crece, pues, ¿no? Al cuidado de Clotaldo, que era su tutor, ¿no? Su ayo. Y había una orden, como ustedes saben, pues nadie podía ver a Segismundo, ¿no? Quien lo viera iba a ser asesinado. Y ahí aparecen, pues, otros dos personajes, que es Rosaura, ¿no? Junto con Clarín. Y encuentran a Segismundo ahí, pues, en la torre, ¿no? Y empiezan a conversar, ¿no? Escuchan el monólogo también, ¿no? De por qué él no era libre, si los pájaros eran libres, ¿no? La naturaleza y todo, pero él no. Y él se quejaba de esto, ¿no? Y los encuentra, pues, Clotaldo, ¿no? Quien intenta matar a estos dos intrusos, pero se da cuenta de que Rosaura llevaba una señal en la funda de la espada que le había pertenecido a él. Se da cuenta que Rosaura era su hija. Claro, en ese momento Rosaura estaba vestido de hombre, ¿no? Y dice, bueno, por todo lo que le cuenta a ella, él dice, no, no, si esta tiene esta señal, entonces es mi hija, yo no quiero matarla, ¿no? Lo lleva hasta Basilio para que él ordene la ejecución de ambos, pero Basilio le dice, no, ya no es necesario porque acabo de conversar con los nobles, con la gente, que yo tengo un hijo, porque ya estoy viejo y alguien tiene que sucederme en la corona. Y bueno, la gente quería pues que quería tener a alguien, a un polaco, ¿no? Porque él había pensado en Astolfo, pero Astolfo era moscovita, entonces él era extranjero. Y dice, bueno, vamos a hacer una prueba con Segismundo, vamos a doparlo, vamos a traerlo y si se porta bien, vamos a nombrarlo rey, ¿no? Y claro, hacen eso, lo dopan, él despierta en palacio y Clotaldo le cuenta toda la verdad, pues no le dice, oye, tú eres el príncipe, que tu papá, que esto, y él se molesta, ¿no? Y empieza a hacer desmanes, ¿no? Una y otra vez, hasta que al final pues, mata a un soldado que lo tira por la ventana, entonces el papá dice, no, este no puede ser rey, ¿no? Hay que doparlo y llévalo de nuevo a la torre. Cuando él despierta en la torre cree que todo ha sido un sueño, ¿no? Y el rey pues decide, ¿no? Rey Basilio decide nombrar como sucesor a Astolfo, ¿no? Pero la gente no quiere, no, no, no queremos un extranjero, ya se había enterado de la existencia de Segismundo, ¿no? Y está ahí una revolución, lo van a quitar de su prisión y él encabeza esta revuelta, ¿no? Al final ganan pues los rebeldes y Basilio piensa que se va a cumplir el destino que le habían dicho, pero al final Segismundo no lo mata, ¿no? Sino sencillamente se arrodilla y le dice, mátame tú a mí porque yo
he obrado mal ante ti, ¿no? Aquí está mi cabeza, cercénala. Y Basilio se queda sorprendido, dice, pues no, oye, justo en este momento que debe aprovechar él para ser ungido el nuevo rey, él me dice que lo mate porque se ha rebelado ante mí, ¿no? Entonces Basilio recapacita y dice, bueno, si Segismundo ha cambiado, entonces ahora, con todo lo que está haciendo, es digno de que sea el nuevo rey de Polonia, ¿no? Y lo nombra como su sucesor, ¿no? A Segismundo. Y él, bueno, su primer acto de como rey, ¿no? Lo que hace es restaurar pues el honor de Rosaura, ¿no? Y lo hace casar con Astolfo. Astolfo había estado con ella, le había prometido pues cosas que no había cumplido por interés, ¿no? Se había metido con Estrella para heredar sencillamente el reino de Polonia, ¿no? Pero Segismundo instaura las leyes, ¿no? Y él se queda pues con Estrella. Y bueno, la vida es un drama filosófico. Bueno, muy bien chicos, ya estamos llegando casi a la parte final. Vamos a hablar un poquito de la primera novela moderna que es El Quijote de la Mancha. Como todos ustedes saben, el tema central viene a ser la lucha entre lo ideal y lo material, ¿no es cierto? Personificados obviamente por Sancho y por Don Quijote. Bueno, Don Quijote personifica el idealismo, Sancho Panza el materialismo. Y esta lucha de contradicciones es lo que hace en barroca la novela, ¿no? ¿Ok? Además es muy, tiene como 600 personajes. ¿Ok? En la primera parte, que consta de 52 capítulos, que sale a la luz en 1605, el Quijote tiene dos salidas. En la primera sale solo, ¿no? Este caballero, digamos así. Y en la segunda recién sale con Sancho, ¿no? Ahí es donde se produce pues esta lucha con los molinos de viento, ¿no? El objetivo de esta obra, ya sabemos, es la burla de los libros de caballería, ¿correcto? Y en su segunda parte, sale 10 años después, un poquito antes había salido pues el Quijote también, pero apócrifo, ¿no? Es decir, falso, de un tal Avellaneda. Y por eso es que Cervantes apresura en la publicación de esta obra, ¿no? Del Quijote, en su segunda parte que tiene solamente una sola salida y se pone a buscar a Dulcinea, que era una labriega en realidad que se llamaba Aldonza Lorenzo, sino que él lo había idealizado, ¿no? Se burla de estas novelas de caballería porque siempre había una dama idealizada, ¿no se acuerdan? Con atributos divinos, bellísima, ¿no? Entonces a una labriega él le había idealizado, le había puesto Dulcinea del Toboso y todo esto, ¿no? Y se va a luchar por ella. Y ahí entra en escena un personaje bisagra, ¿no? Que se llama Sansón Carrasco, quien lo ayuda, digamos así, indirectamente a recuperar la cordura. ¿Por qué? Porque él se disfraza del Caballero de la Blanca Luna y le hace un duelo al Quijote, ¿no? Y él le dice, bueno, si tú me ganas, yo voy a ir por todo el mundo alabando a Dulcinea, pero si yo te gano, tienes que retornar a La Mancha y quedarte ahí, ¿no? Y efectivamente gana el Caballero de la Blanca Luna y como el Quijote era un caballero, tenía que cumplir su palabra, entonces regresa y ahí poco a poco va recuperando la cordura, ¿no? Le deja todo a su sobrina, Antonia, ¿no? Y muere ahí con la cordura, ¿no? Recuperada. Ya, aquí tenemos también otras obras de Cervantes. Tiene novelas como La Galatea, ¿no? 12 novelas ejemplares, los trabajos de Parciles y Segismunda, que fue la última que hace, ¿no? Tiene obras de teatro, tiene poesía también, ¿no? Y hay otras obras más. Entonces, bueno, así hemos abarcado rápidamente, raudamente, estos temas, ¿no? Hemos empezado con el Renacimiento, el Romanticismo, hemos hablado un poquito de lo que es el vanguardismo también, ¿no? La generación perdida. Hemos retrocedido en el tiempo para ver el panorama de la literatura española, un poquito del Mío Cid,
¿no? Y luego nos pasamos a la edad de oro, ¿no? A la edad de oro. Entonces, bueno, em, vamos a... Muy bien, chicos, aquí están las claves para que ustedes puedan verificarlo, cotejarlos, a ver si... Profe, Sí, dime, profe, si en la uno habría sido el clasicismo así solo, se habría podido marcar. claro, claro, porque ellos revaloran el clasicismo, ¿no? De manera general. Ahí está Horacio, pero cuando te dicen Homero ya está siendo demasiado específico y no, pues no, o sea, no solamente fue eso, ¿no? O eso no fue lo que determinó el desarrollo del Renacimiento en realidad, ¿no? Rescatan el clasicismo, pero de manera general, ¿no? No así especificada, pues, porque no Profe, solamente profe, fue Homero, sí. en la 4 también el sobre Hamlet también fue basado en la drama de Saxo Grammaticus. Ya, ya, no, se basa en la leyenda de Saxo Grammaticus, Ah, porque en la claro, leyenda. claro, es una leyenda escandinava, sí. Ujú, Ya, profe, gracias. claro, claro. O sea, es una leyenda y él lo transforma, ¿no? En una tragedia. No, no era un drama en realidad. ¿No? Ese es el detalle ahí para que ustedes puedan salir de esa duda. Los demás chicos, ¿qué tal? ¿Qué dicen? A ver, cotejenlas. Ya bien, entonces ya tienen las respuestas. ¿Ok? Si surge alguna duda, ya la próxima clase empezamos con las dudas y vamos desarrollándolas, ¿ya? Como ustedes ven, hemos estado acelerando para que abarquen todos los temas. Entonces, eh, eso no ha permitido que nos explayemos un poquito más, ¿no? Pero si surgen dudas, ya en las próximas clases vamos a estar esclareciendo, conversando un poquito acerca de eso. ¿Sí, chicos? Bien. Bueno, eso es todo. Gracias a todos ustedes, ¿ya? A ti, Camila, a todos ustedes, gracias. Entonces nos vemos la próxima clase. Ya, cuídense mucho, ya, y nos estamos encontrando.